caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Muy buenos días. Estamos hoy en esta mañana agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí en su programa Platicando con Dios. Sea usted bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y ante todo poder escuchar lo que la palabra de Dios quiere aconsejarnos, quiere decirnos acerca de cuál debe ser muchas veces nuestra actitud, nuestra forma de ser, de comportarnos a la luz de la palabra. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar y estamos en el programa Platicando con Dios, agradeciendo también el espacio aquí a Imagen y Política que nos permite estar en esta mañana y poder tener a usted la palabra del Señor, y a Pepe Arana, que está en la parte técnica haciéndose cargo de este video, de esta grabación. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versos 24 al 26, así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Nosotros conocemos la historia de Moisés. Sabemos cómo nació, cómo creció y en qué condiciones, bajo qué situación política en ese momento, cuando se da su nacimiento, está en el pueblo de Egipto. Conocemos la historia. Muchos niños saben que Moisés, la historia registra de que al nacer Moisés había sacado un edicto por parte de Faraón de que todos los niños egipcios fuesen muertos. Bueno, en sus propósitos Dios logra salvar a Moisés. Después creció Moisés y hoy tenemos esta lectura en Hebreos como Moisés, como un ejemplo de fe para nosotros los hombres. Y algo que nosotros queremos marcar o dejar remarcado es la situación en que se escribe el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos, muchos teólogos lo han catalogado, lo han calificado como la galería de los hombres de la fe. Incluso algunos se atreven a llamarle el museo de los héroes de la fe. Bueno, finalmente este pasaje del capítulo 11 va a hablar acerca de muchos hombres y mujeres que vivieron por fe, y el libro de Hebreos tiene un propósito en esta parte específica de alentar, de exhortar, de animar, de edificar la vida de los hermanos que están viviendo particularmente la primera parte, el primer siglo de la era cristiana. Recordemos que cuando Jesucristo ya no está y que resucita y que asciende a los cielos, la iglesia cristiana fue perseguida, maltratada, y pues mucha gente tuvo que huir al exilio o exiliarse, y fueron perseguidos. La Biblia registra que muchos tuvieron que irse de sus casas, abandonar todo por hoy sustentar una fe en sus vidas, por predicar una fe, y esa fe era las buenas nuevas de que Jesucristo había dejado. Los primeros cristianos pues fueron perseguidos, algunos muertos, algunos puestos en el Coliseo como antorchas vivas, así los ponían y los amarraban a unos postes altos y les prendían fuego, y era todo un espectáculo grotesco pues, y toda la causa era porque predicaban una fe, y esa fe era la cristiana, contraria a la fe que en ese momento se predicaba, que era la ley pues dentro del pueblo judío. Y entonces el propósito era confortar. Este libro está prácticamente dirigido a los judíos, a los hebreos que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo muertos. Nosotros hemos visto en predicaciones anteriores cómo el apóstol Pablo era uno de los hombres que más odiaba a la iglesia cristiana y que pedía cartas para perseguirlos a donde fuera. Y el propósito de la carta de Hebreos en este capítulo, en capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, es con el propósito de decirles, antes que ustedes también hubo gente que mantuvo una fe en Dios y que vivió por fe. Bueno, en esta mañana yo quiero que nosotros veamos por lo menos tres cosas que sacrificó Moisés. Él niega a tres cosas por lo menos, y dice en el verso 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tres cosas que sacrificó
tres cosas de las cuales negó, de las cuales se despojó. Jesucristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. La palabra sacrificio, que significa negarnos a nosotros mismos, y esa palabra negación tiene que ver con dejar nuestros impulsos, nuestras emociones, dejar de ser nosotros, de actuar de una forma visceral, o responder a algo, a un detalle externo o a un elemento externo, y verlo ahora con los ojos de Cristo y ya no ser nosotros. Y Jesucristo dijo: si quieren venir en pos de mí, carguen su cruz. La palabra de cruz, la palabra cruz o la cruz tenía un símbolo de vergüenza en la época de la iglesia cristiana. Era una maldición, pues solamente los malditos eran crucificados, tal como Jesucristo fue crucificado junto a aquellos dos hombres. Dice que tuvo dos hombres, uno a su izquierda y uno a su derecha, y porque estaba predicando justamente una palabra contraria, supuestamente de acuerdo a la religión judía, que era la ley, que era lo que gobernaba. Entonces no iba de acuerdo con esa ley, con esos ritos religiosos de los judíos. Y entonces ser cristiano era prácticamente ser personas non gratas dentro de esa sociedad. Y por eso Jesucristo dijo: si quieren ustedes ser catalogados, ser vistos como gente que no sirve, como gente detestada, pues adelante. Y Moisés hizo exactamente eso. Moisés pues sacrificó tres cosas. La primera que sacrificó fue el título de nobleza. Fíjese que dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, sabemos nosotros perfectamente que cuando el edicto sale de que todos los niños habían de morir y los judíos pues tenían que ser exterminados porque afectaban a Egipto, su madre lo echó en un cesto y lo arrojó al río, al río Nilo, donde pues era un río grande, caudaloso, con animales, y pues era muy peligroso. Y más adelante, algo que tenemos que nosotros considerar es que al dejarlo en las aguas del río, no era para que llegara al lugar donde estaba la hija de Faraón. Simplemente fue dentro del proyecto de Dios, dentro del programa de Dios, hacer que coincidiera que cuando la hija de Faraón estaba bañándose en el río, en aquel lugar, aparece, y entonces la hermana de Moisés, que era más grandecita, dice que lo fue siguiendo, y por amor de Dios, Moisés lo logra ver, la hija de Faraón y las personas que estaban, y fue que lo rescata, y entonces la hija de Faraón lo cría como su hijo. Y al ser hijo de Dios, hijo de la hija de Moisés, de la hija de Faraón, perdón, Moisés, al ser hijo de la hija de Faraón, obviamente pues estaba en una situación privilegiada, estaba digamos, con todas las comodidades que pudiera tener un hijo de un rey. En aquel lugar era pues agradable, con una servidumbre a tu lado, que te trajeran hasta un vaso de agua, lo que se te antojara. Moisés, y obviamente que vivía muy bien, que vivía pues en la fama, en el dinero. Moisés dice que por la fe, eso es muy importante, que por la fe Moisés
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, él renunció a todo ese título de nobleza, esa forma de ser tan rimbombante, tan lleno de privilegios, tan lleno de comodidades. Moisés renunció, dice en el verso 24, por la fe Moisés, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y dice que ya era grande. En realidad Moisés tenía 40 años de edad, era joven. Hoy en la actualidad, pues un hombre de 40 años ya empieza a, como en esa parte más madura de la vida. Y Moisés, recordemos que en aquel tiempo la gente vivía muchos años. Y Moisés pues era prácticamente joven cuando él decide por la fe seguir a Dios. Entonces, ¿quién de nosotros rehusaría a dejar de obtener esos títulos importantes de nobleza solo por la fe? Y la carta a los hebreos está dirigiéndose como diciéndoles, también ha habido gente que ha seguido a Dios por la fe y que ha sufrido mucho también, porque más adelante vamos a ver cómo Moisés sufre precisamente por estas decisiones. Sabemos que Moisés, dentro de la línea faraónica, él podía en algún momento llegar a ser también el faraón, iba a llegar a ser pues una persona la más importante dentro de Egipto. En Mateo 20, 25 y 26, si nosotros pudiéramos leer el Mateo 20, 25, 26, por favor, si nos pudiera apoyar Pepe. Hay algo importante, como muchas veces nosotros quisiéramos tener o ostentar ese título de presidente, de cualquier nivel, ¿no? Quisiéramos ser personas importantes, porque obviamente el ser gobernante nos da ser personas muchas veces en una posición bastante privilegiada. Y dice Mateo 20, 25, 26, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta ahí, muchas gracias. Dice, la palabra gobernante quiere decir todos aquellos que quieren tener un puesto de autoridad. Y Jesucristo dijo, todos los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y es verdad, cualquier persona que adquiere un puesto de autoridad muchas veces hace eso de enseñorear, es como muchas veces por el lugar de privilegio que se tiene, muchas veces hacen un uso equivocado de esa autoridad. Nosotros hemos sido testigos de muchas situaciones que ocurren no solamente en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo, cómo los gobernantes, pues, ejerciendo esa autoridad, muchas veces castigan en demasía a su pueblo. Y Jesucristo dijo, entonces, pero entre ustedes no será así, sino que quiera ser el mayor, tiene que ser el que venga a servir. Moisés rehusó, pues, ese lugar de privilegio. En segundo lugar, en el verso 25, dice la palabra así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés sacrificó por la posición que tenía, por el lugar importante, por el lugar de privilegio que tenía, dice que sacrificó los deleites de la vida. Moisés sacrificó entonces los placeres. Ahora, entendamos por placer todas aquellas cosas que nos hagan a nosotros una comodidad,
un confort. Y la palabra dice que son deleites temporales, es decir, que tienen una caducidad, que no son muy largos, o que si son largos finalmente van a terminar. Pero ¿cuáles eran los deleites que pudiera tener un hombre, un rey, el hijo de un rey? Bueno, tenía todo lo que quisiera tener: vinos, carruajes de aquella época, obviamente estamos hablando, mujeres, dinero. Si al hombre se le antojaba salir, pues, y quería que lo cuidaran, pues iban y lo cuidaban. Si le gustaba ir de cacería, pues iban y lo cuidaban. Si le gustaba andar en los carros tirados por caballos, el Señor tenía los mejores caballos, tenía lo que él quisiera tener. Si el Señor quería tener una obra de teatro representada, mandaba a traer a los que actuaban. Y el Señor lo tenía. Es decir, Moisés, ¿qué podía ambicionar? Nada, lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, Moisés lo tuvo como deleites del pecado temporales, o deleites temporales del pecado. Temporales, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque no van a durar para siempre. Y Moisés dice el verso 24, que por la fe, no perdamos ese punto, que por la fe Moisés aún dice que, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Creo que a muchos nos gusta, pues, nos gustaría tener esa condición de vida, ¿no? Pero muchas veces llegamos en una condición de ambición, que es realmente lo que hace daño. El dinero en sí no es malo, o sea, si Dios te bendijo a ti, te proveyó en el aspecto material de muchas comodidades, gracias a Dios, disfrútalo. Solo sabe que tú te vas a morir y eso se va a quedar, o antes de que tú te mueras, eso se va a terminar. Por eso es muy importante ser un buen administrador de las cosas materiales que Dios nos provee. Moisés decidió dejar todo eso por la fe. Por la fe Moisés decide dejar también los deleites temporales del pecado. En tercer lugar, Moisés sacrificó otra cosa que dice en el verso 26. Teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Decía que otra cosa que Moisés sacrificó es el poder. El poder. Dice el verso 26. Otra vez lo leo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjese, los tesoros de los egipcios. Moisés sacrificó el poder del dinero y quiso renunciar a ello por la fe. Si hay algo que el hombre persigue en estos tiempos, es el poder. Y hablábamos de los gobernantes, que ese poder muchas veces lo han utilizado para oprimir a las personas o para oprimir a un pueblo. Es cierto que el poder es malo muchas veces por la actitud que asumimos nosotros, porque nosotros perdemos el piso. Hay gente que pierde el piso, hay gente que de repente no tiene nada y llega a tener, y ese poder no sabe qué hacer con él, y en ese no saber qué hacer pierde la cordura de las cosas. Yo sé que
decía hace un momento, de que si Dios nos provee de dinero o mucho dinero, bueno, hay que saber utilizarlo, porque la gente lo ha utilizado también el dinero para poder maltratar la dignidad muchas veces de las personas. El Salmo 39, 11, en el Salmo 39, 11 dice, creo que me equivoqué, no es el verso. Hay un verso que dice en 1 Timoteo 6:10, perdón. Sí, 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Moisés rehusó a esos grandes capitales, a ese gran poder que el dinero podía darle. Y la palabra del Señor Pablo decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque muchos, codiciándolo, se extraviaron de la fe, y que les causó muchos dolores. Así que tengamos cuidado nosotros con esa forma de pensar, con esa forma de ambicionar, porque muchos llegan hasta el punto de matar, de dañar con tal de obtener dinero. Engañan, roban, defraudan. Hay mucha gente que defrauda en su trabajo, que defrauda a su compañía, que defrauda a los propios padres, todo por el amor al dinero. Moisés dice que por la fe rehusó pues los tesoros de los egipcios. Creo que muchos de nosotros no haríamos eso, a dejar todo ese glamour de vida, a dejar los placeres de la vida, a dejar los dineros de la vida, y aún también ese lugar de privilegio, ese apellido de abolengo que nos da muchas veces una posición. Eclesiastés 5:10 también habla acerca de un poco del dinero. Si pudiéramos ver Eclesiastés 5:10, como dice Salomón, dice, el sabio rey Salomón escribió: quien ama el dinero, de dinero no se sacia; quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Entonces, algo que Dios quiere es que nosotros no amemos al dinero, sino que vivamos por la fe, confiando en Dios. Al sacrificar estas tres cosas, yo les decía, ¿qué era lo que sacrificó Moisés? Bueno, sacrificó un título de nobleza, sacrificó también los placeres de la vida, sacrificó también el poder del dinero, con un propósito en su vida espiritual para su alma. Escogió, ahora me regreso al verso 25, dice: antes de ser maltratado con el pueblo. ¿Qué es lo que escogió Moisés al sacrificar estas tres cosas? Bueno, escogió el sufrimiento por la fe. Vuelvo a repetir, por la fe Moisés decidió sufrir juntamente con el pueblo. Dice, entonces ya decíamos que Moisés vivía en un lugar de privilegio, y el pueblo de Egipto era un pueblo, eran esclavos. En el Egipto el pueblo de Israel eran esclavos. Moisés decide irse con los esclavos, y eso era, digamos,
enfrentarse públicamente al faraón. Al tomar esa decisión, Moisés, de irse con el pueblo y dejar ese confort, se está enfrentando o confrontando a la misma muerte, enfrentando o poniendo su vida en peligro, porque es como estar rechazando todo lo que Faraón había dicho para irse con el pueblo de Dios, con los judíos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues sucede que al irse Moisés con el pueblo que era esclavo, Moisés está enfrentando al mismo rey. Entonces Moisés decide sufrir. ¿Quién de nosotros, teniendo muchas comodidades, decidiría irse a vivir a mendigar a las calles? Y decir, voy a dejar todas mis comodidades, voy a dejar mi auto, voy a dejar mi casa, voy a dejar el clima por la noche, voy a dejar mis platillos muy ricos y me voy a ir a la calle a pedir limosna y voy a vivir de lo que me den. Y ya saben que muchas veces los que piden algo pues de las gentes, su limosna, digamos, a muchos no les dan y a muchos sí, a muchos no. Pero si no le dieran, obviamente la persona no va a comer. Y entonces Moisés, al renunciar a ser hijo de la hija de Faraón e irse con el pueblo que era esclavo, está básicamente poniendo su vida en peligro. Pero regreso al verso 24, que dice que por la fe Moisés hizo esto. Entonces él escoge pues sufrir juntamente con el pueblo judío, porque eran esclavos dentro del pueblo de Egipto. Yo sé que a nadie de nosotros haríamos esto, ¿no? En segundo lugar, al sacrificar las tres cosas, Moisés decide para su vida buscar la compañía de un pueblo odiado. En el verso 25 también, ahí mismo dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Entonces Moisés escoge la compañía de un pueblo que estaba prácticamente condenado a vivir en esclavitud o a ser muertos. Ya sabemos que un esclavo no tiene absolutamente ningún derecho. Y si a Faraón se le ocurre, maten a los judíos porque se están multiplicando demasiado, pues los iban a matar. Y a esa condición llegó Moisés. Moisés deja pues todo el glamour de vida, hoy diríamos dejó el jet set, pues dejó toda esa alcurnia de vida para irse a vivir. ¿Quién de nosotros escogería como compañía o como amistad al mendigo que anda en la calle, que no tiene dónde vivir, que vive en los terrenos baldíos, muchas veces que vive con un perro o con muchos perros y que comen el mismo plato que comen los perros? ¿Verdad? A nadie nos gustaría. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Fíjese, Moisés rechazó lo que normalmente es bueno y tomó lo que normalmente es malo, porque nuestra mente no, obviamente que si usted lo ve así, diría, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho así? Por lo mismo, porque rechazó lo que para nuestra mente o lo que normalmente es bueno, lo rechaza y decide tomar lo que para nuestra mente normalmente es malo. Lo que nuestra naturaleza humana ve como bueno, Moisés lo rechaza y nuestra mente humana dice, ¿cómo es posible que haya preferido vivir en una condición de esclavitud? Sí, solamente que dice que por la fe Moisés hizo eso.
Ahora, yo quisiera preguntarte a ti, hermano o hermana, debemos ser siempre hombres y mujeres de fe, vivir por la fe. Muchas veces un cristiano es criticado, una cristiana es criticada, porque la gente común nos ve hacer cosas que para ellos no tiene sentido, pero que para nosotros, a la luz de la Biblia, nos dice que sí, es lo que Dios nos está pidiendo, todo por la fe. Y regreso al primer punto de saber, de entender de que el libro de Hebreos, este capítulo fue escrito para animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos, que para la primera iglesia cristiana, para la iglesia del primer siglo, aquellos que los mataban, aquellos que estaban siendo perseguidos, les decía, ha habido hombres también que vivieron por la fe. Los mismos profetas, Isaías, Jeremías, algunos de ellos fueron muertos. El profeta Juan el Bautista también fue muerto. Le cortaron la cabeza. Y todos ellos por mantener en su vida una fe hacia un Dios que era contrario, o que era contraria, esa fe era contraria a lo que la iglesia o a la religión, no a la iglesia, sino a la religión de ese tiempo, se oponía aparentemente. Por eso Jesucristo fue crucificado, por eso Jesucristo fue llevado a una cruz, porque estaba predicando una cosa contraria a todos los ritos judíos y que según ellos se oponía a la ley de Moisés. Nosotros, hermanos, hermanas, vivamos una vida llena de fe. Nos puede costar muchas veces la muerte. En la actualidad mucha iglesia es perseguida. En muchos pueblos de Oaxaca, Chiapas, en otros estados, hay mucho celo religioso. Muchos pastores han muerto, los han matado por llegar y predicar la palabra de Dios. Sabemos que muchos de nosotros no hemos llegado a esa condición, pero hay hermanos y hermanas que están en diferentes países predicando la palabra de Dios por la fe. Por la fe. Hoy mismo tenemos un contacto con una hermana en la India que se llama, de Michoacán, una hermana de nombre Esther, y que está trabajando con una comunidad predicando la palabra de Dios en la India. Es muy difícil. Está exponiendo su vida la hermana, una hermana joven que decide predicar la palabra de Dios, que no tiene una casa que sea de ella, que no tiene una propiedad, que no puede decir esto es mío, pero que la misericordia de Dios, premiando la fe de nuestra hermana Esther en la India, por la fe, ella decide irse a vivir. ¿Cómo vivía ella en su natal Michoacán? Quizás tenía su casa con sus padres, pero decide dejar todo ese confort de vida para irse a vivir a la India. Hoy mismo tenemos hermanos que están predicando en la sierra de Chiapas con las diferentes etnias, y que no es fácil vivir en la selva. No se tiene ventilador, no se tiene clima, no se tiene estufa, no se tiene quizás una cama donde posar el cuerpo, un colchón que ofrezca un confort para descansar. Sin embargo, por la fe, ellos han decidido servir a Dios. Y es por la fe que debe movernos a buscar siempre a Dios. Y quiero concluir con esto. ¿Qué estás escogiendo tú? ¿A Dios o al mundo para vivir?
escojamos a Dios antes que el mundo. Tomar decisiones como las que tomó Moisés a veces pudiera ser que fuéramos, digamos, puntos de crítica, porque la gente no va a entender en tomar algunas decisiones. Muchas veces porque nosotros ofrendamos, porque damos un diezmo, la gente dice, están locos, esto no puede ser. Sin embargo, nosotros que vivimos en una iglesia y que convivimos en una iglesia, sabemos que la iglesia de Dios, que en nuestros hermanos hay necesidades y que los dineros que entran sirven para la obra de Dios, para ayuda de algunos que tienen necesidades, y que lo hacemos. Y mucha gente presume de que los pastores se hacen millonarios con el dinero que entra, mas no es así. Nosotros lo hacemos por fe. No quiero dejar o no quiero dejar pasar pues de que efectivamente hay gente que se aprovecha de esa condición. Bueno, Dios los va a juzgar finalmente, pero nosotros escojamos vivir por la fe para agradar a Dios. Y también ¿qué es lo que puede sostener nuestra vida finalmente en pie, hermanos? La fe. Quisiera que leyéramos por último lo que dice el Salmo 27, versos 13 y 14. Cuando David estuvo a punto de desfallecer y desanimado, veamos pues lo que dice el Salmo 27, versos 13 y 14, por favor, si pudieran apoyarnos. Quisiera presentárselos para que lo pudiéramos ver. El Salmo 27, voy a leer lo que dice el Salmo 27, versos 13 y 14. Con esto quiero concluir esta mañana el consejo de la palabra de Dios. Dice lo que dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vivamos por fe. Seamos hombres y mujeres de fe. David, en un punto de que, bueno, en un momento crítico en su vida, expresó estas palabras. Dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice: yo agradezco y confío en que Dios me va a ayudar, en que Dios me va a ayudar, y que conozco a Dios, que en el momento más difícil de mi vida Dios va a aparecer y me va a socorrer. No importa si estamos padeciendo o sufriendo como la primera iglesia cristiana del primer siglo, no importa. El salmista expresó: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todavía nosotros podemos saborear la misericordia de Dios en nuestra vida. Todavía podemos nosotros disfrutar la misericordia de Dios, la mano de Dios en nosotros. Dios está vivo. Dios está cada día socorriéndonos. Dios está vigilante, pues, está al tanto de lo que ocurre en nuestra vida. No desmayemos, no sucumbamos ante la situación de la vida. Solamente Dios quiere que tengamos fe como la tuvo Moisés, que por la fe Dios no nos va a dejar. Jesucristo dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. A Dios no le importa la parte material. Esa es una añadidura que Dios nos quiere dar. Lo que
lo que Jesucristo quiere es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo vamos a buscar? Teniendo fe. En esta mañana yo espero que Dios te bendiga de verdad, rica y poderosamente, y que espero que la palabra de Dios haya sido para ti de muchísima bendición. Y quiero mandar un saludo a Felipe García Hernández, que nos está viendo. Varón, hermano, Dios te bendiga. Adelante, mantengamos nuestra fe. Gracias por estar viéndonos en Facebook. Estamos en vivo en el Facebook. Felipe García Hernández está viéndonos. Saludos, hermano, Dios te bendiga. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de Coatzacoalcos, Veracruz. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite, agradeciendo, por supuesto, desde luego a Imagen y Política, el espacio que nos concede, y primeramente a Dios, que nos da la oportunidad de poder llegar y trascender más allá de estas paredes, y a Pepe Arana, que nos está conduciendo en la parte técnica. Muchas gracias, hermano, Dios te bendiga. Saludos y hasta pronto. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te llevo. Si juntos caminamos llegaremos a ese La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien.